Lenin enferma en 1922 y finalmente muere en enero de 1924. La lucha por su sucesión entre los dirigentes bolcheviques se saldó con el triunfo de Stalin. Trotsky, su principal oponente, tuvo que abandonar el país. Lenin era la única persona cuya autoridad era unánimemente aceptada en la dirección comunista. Tras su muerte, Trotsky y Stalin, dos personajes bien diferentes, se enfrentaron por el control del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Trotsky era un magnífico orador, un importante intelectual y un organizador que había conseguido que el Ejército Rojo saliera victorioso en la Guerra Civil. Stalin, siempre fiel a Lenin, se caracterizaba sobre todo por su astucia y su espíritu calculador. Era un hombre mucho menos brillante, pero había sabido hacerse con la burocracia del Estado soviético, y este será finalmente el factor que le llevará al poder. En 1922, el diario oficial del partido, Pravda, publicaba una breve noticia anunciando el nombramiento de Stalin como secretario general del Partido Comunista. Ese cargo, en un principio simplemente burocrático, se convirtió en el centro del poder en la Unión Soviética. Al morir Lenin, Stalin empezó a construir una verdadera religión secular, el leninismo. El mejor ejemplo del culto a Lenin fue que la ciudad de San Petersburgo o Petrogrado cambiara su nombre por el de Leningrado, ciudad de Lenin. Apoyándose en este vínculo con el pasado, Stalin venció fácilmente en su pugna con Trotsky. Era mejor organizador, más hábil en manipular la opinión y, sobre todo, contó con el pleno apoyo del aparato del partido. Trotsky, que había sido privado de sus cargos políticos y militares en 1925, fue expulsado de la Unión Soviética en 1929. Para esa fecha, Stalin ya había establecido su dictadura. En 1924, la prensa de todo el mundo se hacía eco de la muerte del dictador de Rusia, Vladimir Ilich Lenin, máximo dirigente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, federación de países bajo control único. Se abrían las dudas sobre su sucesión. Aunque León Trotsky había sido considerado desde el principio el número 2 de la dictadura comunista soviética, la prensa española no parecía tenerlo nada claro. Durante la enfermedad de Lenin, el país había estado gobernado por un triunvirato formado por Grigori Zinoviev, Lev Kamenev y Joseph Stalin, este último secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS. La crónica del diario español El Sol sobre la muerte de Lenin terminaba diciendo: a Lenin le lleva la muerte, a Trotsky la preponderancia cada día mayor de Kamenev. En efecto, Trotsky no sucedería a Lenin. Oficialmente su sucesor al principio como jefe de gobierno fue Alexei Rykov, pero en la práctica todo el poder estaba en manos del partido, es decir, en las de Stalin. Oficialmente las discrepancias entre Stalin y Trotsky tenían que ver con la distinta visión que tenían ellos de la revolución. Según Trotsky, había que implantar la revolución inmediatamente en todo el mundo. Según Stalin, había que consolidar primero la dictadura en la Unión Soviética y aplazarla del resto del mundo para años posteriores. Sin embargo, los motivos reales de la pelea entre Stalin y Trotsky parecían más una cuestión de poder, y Stalin ya se había hecho con todos los resortes en el Congreso del PQS de 1925. A pesar de que Kamenev y Zinoviev pasaron de apoyar a Stalin a apoyar a Trotsky a partir de 1925, estos habían quedado claramente en minoría. Trotsky fue destituido y expulsado del PQS. Posteriormente huiría del país para evitar las represalias de Stalin. Tras la huida de Trotsky, Stalin ordenó que su memoria fuera retirada de la historia soviética. Retirándole hasta de las fotografías, la dictadura stalinista llegó a extremos cómicos. Con la definitiva consolidación de Stalin como sucesor de Lenin, comienza el debilitamiento político de Trotsky. Su caída en desgracia se materializó en la deportación dentro de Rusia, después vendría el exilio y por último su asesinato en México. Con semejante magnicidio se inicia el poder dictatorial de Stalin, que se caracterizará por instaurar un estado totalitario
y ser una de las etapas más siniestras en la historia de la Unión Soviética y del siglo XX.